¿Qué es experiencia del usuario? La experiencia del usuario tiene que ver con entender que vamos a abarcar toda la experiencia que el usuario, el cliente tiene con la compañía. Por otro lado, tiene que ver con, efectivamente, satisfacer las necesidades del cliente. Tiene que ver con hacerlo con simplicidad y elegancia. Tiene que ver con lograr que sea un placer utilizarlo. Y finalmente tiene que ver con esta fusión perfecta de áreas de la organización, de disciplinas. La experiencia de usuario es la vivencia que tus clientes tienen, tus usuarios tienen con tus productos y tus servicios. Y en muchas ocasiones quisiéramos que los usuarios, los clientes, tuvieran una buena experiencia con nuestros productos y nuestros servicios. Pero la pregunta es esa: ¿logramos siempre una buena experiencia? Si podemos crear una buena experiencia, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Es posible crear una buena experiencia? ¿Es posible diseñarlo? ¿Es posible hacerlo no por buen gusto o por instinto, sino por método? Y el punto de partida es que la gran mayoría de sus organizaciones están trabajando con estos retos. La tecnología no es perfecta, pero la usa. Y la tecnología, lo que tenemos que entender es que la mayoría de los sistemas de software, todos tienen elementos de interactividad. En otras palabras, hay un humano que los va a utilizar. Mucha de la tecnología que tú pones en las manos de tus clientes, al final de cuentas, depende de la capacidad cognitiva, humana, emocional de un ser humano. No hay un sistema que sea 100% usable, perfecto. Tenemos que entender si los problemas de usabilidad y experiencia de usuario, más que una inconveniencia para el usuario, son un problema para el negocio. Y esto es relevante cuando entendemos la dependencia que tenemos hoy en día a la tecnología. Tendrías problemas de experiencia de usuario si tu equipo de desarrollo y tu organización en general tiene una idea poco clara de quién es el usuario de tus productos, y es un tema que raramente se discute. Otro punto: la estructura o funcionalidad de tus productos no está definida con base en las metas de los usuarios. Los objetivos del negocio no son los objetivos del usuario. Hay clientes y hay usuarios, y los dos tienen que ser servidos. Último punto: tu equipo culpa al usuario por no saber qué es lo que quiere y por los cambios en requerimientos. Entender de la naturaleza de los problemas que estamos resolviendo y de que muchas veces no sabemos cuál es el problema, sino hasta que lo resolvemos, nos da también una buena idea de cómo diseñar centrado en el usuario y que el problema que tenemos es experiencia de usuario. Les voy a presentar un plan de acción. Es una guía para comenzar a entender, fundamentar, diseñar y organizar los esfuerzos de experiencia de usuario en tu organización. Son 6 pasos. Primero tenemos que determinar el estado de tus productos digitales. Tenemos que aprender a conocer a nuestros usuarios. Vamos a aprender a conocer a los usuarios, vamos después a aprender a conocer los problemas en contexto, porque una cosa es conocer al usuario y al cliente, y otra entender el contexto en el cual está. Define los métodos y los fundamentos, y aquí tenemos que entender en qué nos estamos basando. El UX y la experiencia de usuario no es una cuestión de buen gusto, no es una cuestión de personalidad o de alguien con una, digamos, forma de argumentar. Es una cuestión de, yo digo que son 3 cosas: métodos, fundamentos y argumentos. Y vamos a ver cómo definir el equipo de trabajo y finalmente integrar el esfuerzo de diseñar la UX. Bueno, es el plan de acción. ¿Cómo lo implementan? Pues ustedes vean de qué adolece, ustedes vean por dónde podrían entrar. O sea, pensar primero en mostrar los problemas, mostrar los retos, empezar a identificar quién es el usuario. En conclusión, 2 cosas: tus esfuerzos para entender, para fundamentar, para diseñar y organizar los esfuerzos de experiencia de usuario en tu organización deben estar marcados por reconocer que hay conocimientos y bases sólidas con las cuales iniciar. Yo creo que el reto es reconocer eso y empezar a estudiar, pero la realidad es que es un esfuerzo mínimo comparado con todo lo que tiene que hacerse. Y lo que quiero aclarar es esto: no hay universidad ahorita que pueda satisfacer la demanda que hay de profesionales de UX. Mi consejo es: piensen cómo pueden in-house transformar gente, capacitar gente, porque hay las bases para hacerlo. Y número 2, entender la UX, establecer su relevancia dentro del contexto de innovación, es entender 3 cosas: las necesidades del cliente, entender cómo aplicar lo mejor de la tecnología, y finalmente cómo todo esto hace sentido desde el punto de vista de negocio, que es coherente para el negocio. Entonces, UX y CX en realidad lo que están apuntando es a los 3 elementos de Design Thinking: necesidades, tecnología, negocio, como los elementos fundamentales, y créanme, cualquier ejecutivo inteligente lo va a escuchar.